Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Buenas noches a todos, buenos días o buenas tardes, depende de cuando nos vean. Bienvenidos a otra emisión del Café entre Libertarios. Hoy tenemos a Rubén, a Marco, a Alfonso y su servidor Fernando. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que se titula La superioridad del capitalismo, la superioridad ética del capitalismo, ¿no? Hemos visto cómo la 4T se presenta con justamente esa bandera, ¿no?, de la superioridad moral, la superioridad ética, ¿no? Y cuando uno ve y les pregunta a cualquier persona que se diga intelectual, o sea, que sea de izquierda y que se diga estudioso de ella, siempre dice que la izquierda tiene una impronta moral, tiene una impronta ética, que parte a partir de la empatía. Y el liberalismo, ¿no?, que nosotros, nos, que nos identifica, es igual, es una impronta ética, pero es una impronta ética que parte del reconocimiento y el respeto a los derechos humanos. Y vamos a ver que el capitalismo justamente es una manifestación de esa ética entre personas que, que voluntariamente deciden hacer, producir, vender o comprar algo, ¿no? Y lo vamos a comparar con esta ética de la empatía, ¿no? Sobre todo porque nadie que ataque al capitalismo puede hacerlo desde otro punto que no sea la empatía, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre hacer ética de una pasión, de una emoción, ¿no?, de algo que se siente, contra la ética del liberalismo que surge a partir de pensar y razonar, ¿no? ¿Y a partir de qué razona el liberalismo? Primero, todos los seres humanos nos reconocemos libres e inteligentes. Eso es lo que nos define. Y a partir de eso, reconocemos que necesitamos nuestra vida para tener futuro, necesitamos nuestra libertad para tener un presente y nuestra propiedad privada que representa todo el esfuerzo que hemos realizado en el pasado. Y por eso respetar al otro es respetarlo en esa multidimensionalidad, en esa temporalidad de su propia existencia, ¿no? Así que vamos a ver con mis queridos compañeros libertarios, ustedes qué piensan cuando se les dice, por ejemplo, llega esta 4T que se reconoce como de izquierda y dicen, se enarbolan esta superioridad moral a partir de la empatía, ¿no? Primeramente, ¿quién quiere comenzar? Quisiera dar una introducción, sí, desde el punto de vista, como siempre, el origen de las cosas. El- ya desde un inicio, el socialismo nos está diciendo que hay alguien que tiene la respuesta, ¿no? O sea, el principal intelectual que fue Marx en su momento, habló de un sistema que él creía el adecuado para el ser humano. Según él, de su arrogancia total, según su experiencia y su conocimiento, él sabía exactamente lo que cada ser humano quería y necesitaba en su vida. Ya ahí, nada más desde el inicio, cualquier socialista está siguiendo la fórmula de otro humano que cree que de alguna manera es superior a los demás humanos, que tiene la respuesta a todos los problemas que hay. Cosa que es muy diferente en el capitalismo. Cuando uno estudia la naturaleza y estudia al humano, se da cuenta que el capitalismo no tiene un autor.
El capitalismo es el resultado de la evolución e interacción durante miles de años de miles de humanos que han llegado a respuestas comunes en diferentes momentos, en diferentes contextos históricos y en diferentes lugares, a veces al mismo tiempo, sin que alguien los haya coordinado, sin que alguien haya dicho yo tengo la respuesta a todo. Entonces el capitalismo es simplemente un fenómeno que ha resultado de la evolución humana, que no tiene autores y no dice yo tengo la respuesta a todo. Simplemente lo único que hace el capitalismo es decir, así funcionan las cosas y funcionan muy bien o lo mejor posible. Ya desde ahí podemos decir que el capitalista no está siguiendo una receta y jamás va a creer cualquier capitalista que hay una persona que tenga las respuestas y que sepa lo que los demás quieren. Justamente en el capitalismo lo que tienes que saber y deducir es tratar de entender qué es lo que demás quieren y tratar de apostar con tu propio esfuerzo a satisfacer eso que tú crees que los demás quieren. Entonces, quisiera empezar con eso y dejar bien claro que nosotros no seguimos fórmulas, nosotros no creemos que alguien tenga la respuesta a todo y el socialista sí. Y su arrogancia empieza a deslumbrar desde un inicio que él dice que tiene las respuestas. Que me gustaría poner en contexto, o sea, tomando como base lo que dice Marco, también me gustaría hablar acerca de poner en contexto el término de ética, ¿no? Hay muchos tipos de éticas, está la ética de las virtudes, ¿no? La ética platónica, aristotélica, la ética kantiana, la ética utilitarista, de Stuart Mill, Bentham, o sea, hay muchísimos autores y muchísimas vertientes. A mí me gusta mucho esta ética de las virtudes, que es un poco la ética de rupturas, de disrupciones, ¿no? En donde cuando yo empecé a acercarme un poco a las ideas de la libertad, que es muy reciente, tengo 5 años más o menos, tal vez un poco menos, 4 años empapándome y de manera intensa, un par de años, o sea, me hace falta muchísimo por conocer, pero me he dado cuenta, y conforme más conozco, es que el liberalismo y el libertarianismo, y a la par el capitalismo, son en sí doctrinas filosóficas, sistemas económicos, bueno, el capitalismo como sistema económico y el libertarianismo como esta doctrina filosófica, son en sí éticos, o sea, por antonomasia, ¿no? O sea, va inherente. ¿Por qué? Porque lo que hace, retomando lo que comentaba Marco, todo lo que pasa en el capitalismo, esta libertad de mercado, esta libertad de la toma de decisiones, lo que hace es generar nuevos paradigmas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se dice que no hay monopolios naturales del capitalismo, es por eso, porque cuando ya se empieza a formar un statu quo, cuando se empieza, digamos, a normalizar algo, de repente surge una nueva idea, surge una nueva tecnología, surge una nueva metodología que hace que eso cambie y se esté renovando constantemente. O sea, al fin y al cabo, la ética es la búsqueda del bien común. O sea, la ética la podemos tomar como darle a cada quien lo que le corresponde, o es buscar proporcionar la justicia, ¿no? De manera equiparable, ¿no? Es la propensión, ¿no? De impartir justicia, ¿no? Es la propensión por el bien común. Entonces, pues realmente los preceptos capitalistas buscan eso, ¿no? Buscan bien, muchos lo dicen, o sea, al fin y al cabo, el que genera un bien, el que genera un beneficio, pues es un benefactor social en ese sentido. Entonces, yo no puedo dejar digamos, de quitar el dedo sobre el renglón, en donde el capitalismo es en sí una cuestión ética. Muy bien. Hay un meme reciente, ay, perdón por la voz, hay un meme reciente que empieza a circular, que dice que si un changuito acumulara más bananas de las que puede consumir en toda su vida, los biólogos estudiarían por qué ese changuito está rompiendo las leyes de la naturaleza. Y entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con los humanos? Se ve buscando una paridad entre las bananas y el capital.
¿Cuál es la diferencia entre bananas y capital? Bueno, la diferencia entre bananas y este capital acumulado, es decir, esta riqueza que puede pasar a otra generación con más o menos buena fortuna, y una banana no, porque se pudre y se echa a perder, entonces ahí se acaba la comparación que hacen nuestros amigos zurdos con su meme. La diferencia, pues es esa, es que la riqueza se puede convertir en muchas cosas y puede ir volviendo a cambiar de lugar, y siempre ha cambiado de lugar. Es decir, las familias capitalistas han sido distintas, las familias que se han beneficiado del capitalismo, digamos, los ricos, los millonarios, han ido cambiando generación tras generación. Perdón, y no nos gusta mucho escuchar eso, pero a fin de cuentas es eso, o sea, la creación de riqueza corresponde a la solución de necesidades, como lo dice Adam Smith, ¿no? Entonces, no depende uno de la bondad del carnicero ni del cervecero para, para poder llevar sus necesidades, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades, sino de su propio egoísmo, de sus propias ganas de venderte algo con una ganancia y poder convertir esto en ese capital. El capital, a fin de cuentas, es esta moneda de cambio, esta riqueza que se puede acumular y que se puede ir transmitiendo. Entonces, ¿qué sucede si no hay estas formas de intercambio? ¿Qué sucede si no hay esas formas de transmitir hacia donde uno quiera la riqueza? Ahora, nosotros occidentales del siglo XIX para acá, pues estamos muy acostumbrados a que esa riqueza se exprese en dinero, o en dólares, o en oro, o en algo así. Bueno, en realidad no lo es, ¿no? Digo, ese es un término, y bien lo decía Alfonso ahorita, los monopolios naturales son naturales durante un tiempo y después pueden ir cambiando. Si no hay un Estado interviniendo para que esos monopolios naturales se conviertan en monopolios artificiales, pues, estos monopolios en algún momento también dejan de existir, y con esto me refiero tanto a la creación de energía o de infraestructura, que son los monopolios naturales más conocidos, como al del dinero, que es el otro monopolio, que es bastante, que por un tiempo fue bastante natural, que se puso en el oro por ponerle algún esquema, y que ahorita ya no es un monopolio, ¿no? Ya empieza poquito a poco a cambiar de la moneda fiat a las criptomonedas y a todas estas cosas. Ese monopolio que percibíamos como un monopolio natural empieza ahí un poquillo a tambalearse, ¿no? Entonces, eh, todos, yo lo he dicho varias veces, y con esto termino aquí mi primera intervención. Estamos acostumbrados a percibir la riqueza como dinero, pero no son lo mismo. O sea, la creación de riqueza tiene que ver con la mejor forma de estar satisfaciendo necesidades y conviviendo en sociedad. Y ahí hay riqueza, no necesariamente es el dinero, aunque ese sea un indicador muy sencillo, es un indicador nada más. Así es, fíjate. Y que me gustó mucho la parte donde hablaste del meme, porque justamente no recuerdo quién fue el que dijo, entonces tú crees que en la casa de un rico hay como 30,000 televisores de 70 pulgadas porque las tiene para comprar, y está toda la comida del mercado y están todas las camas, ¿no? Siempre se ha visto, y lo vuelvo a decir, ¿no? Ciertamente hay muchos, no muchos, hay varios sistemas de estudio de la ética, ¿no? La ética no es más que un ejercicio personal, porque la ética, como la filosofía, no está por ahí volando, ¿no? Lo que hay son personas que o hacen filosofía, y hay personas que son o no son éticos, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo siempre que se ataca al liberalismo y al capitalismo, que es una extensión de esa libertad, tergiversándolo, ¿no? No sé si han escuchado que dicen, bueno, es que el capitalismo explota a la gente, el capitalismo empobrece a la gente, ¿no?
Eso viene desde aquellos que se sienten superiores moralmente. Sí hay una diferencia, obvia, ¿no? La ética es personal, o el estudio de la ética, el estudio del bien y del mal, y la moral no la moral viene por eso viene de la costumbre, las costumbres que son consideradas éticas para todos, ¿no? O sea, si en la Ciudad de México sales desnudo, pues a lo mejor te va a agarrar un policía, pero en algunas aldeas, en otro lugar, si sales vestido también te van a agarrar a trancazos, ¿no? Tienes que estar desnudo. ¿Ustedes cómo ven esa necesidad de tergiversar al capitalismo para poder atacarlo? Porque siempre que ven a alguien, es que es un capitalismo voraz, destructor, esclavizador, empobrecedor. ¿Qué le contestamos a esa gente que dice el capitalismo empobrece, el capitalismo explota? Porque así se manejan, ¿eh? Ustedes escuchen a Bartra, a Dussel, a Noroña, y ellos desprecian a sus conocidos empresarios que tienen mucho dinero porque dicen es imposible acumular esa cantidad de dinero sin explotar. Es decir, que es de izquierda, tomando en cuenta que todo el que es de izquierda tiene que tener a fuerza un pensamiento cuando menos por encima basado en Marx. Para ellos, toda la riqueza es producto de la explotación, ¿no? Y para los liberales la explotación es algo que va contra la ley, contra la ley y contra la libertad. ¿Qué, qué les decimos a estos cuates? ¿Cómo hacemos aunque, que se vaya filtrando esa idea de lo mismo de las bananas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Slim tiene puta, todos los litros de leche que no se pueden tomar los niños que se mueren de hambre, todos los tiene Slim en su casa, güey? Claro. Pues, pues con esta batalla de las ideas, ¿no? Yo creo siempre con la evidencia, realmente es muy complicado porque así como lo hemos platicado en varios cafés, perdón Marco, me metí, así como lo habíamos platicado en varios cafés, el chip, ¿no? Del socialismo, del populismo, de toda esta narrativa de izquierda está inherente en el imaginario colectivo de una manera impresionante, o sea, realmente yo hasta hace poco me lo quité, o sea, realmente yo veía el capitalismo voraz y el empresario voraz y explotador, y cuando empiezas a analizar, realmente no, o sea, yo con mis conocidos, por ejemplo, hace poco, cuando recién se levantó un poco la restricción de la pandemia, pues hace unos 8 meses, 9 meses, 7, que aquí en la Ciudad de México empezamos a salir más, fuimos a una plaza, ¿no? Yo fui con mis hijos y mi hermano fue con sus hijos, y de repente pues había mucha gente y fuimos a comprar un helado y habíamos ido a comprar algunas cosas y dice mi hermano, no, maldito capitalismo, ¿no? Ve cómo... Y le dije, no, o sea, bendito capitalismo, cabrón, o sea, ¿por qué? Porque realmente, ¿por qué vemos al capitalismo como algo malo cuando es una cuestión, como lo dije hace rato, es una cuestión de beneficencia, o sea, incluso de aumentar la calidad de vida. O sea, realmente le dije, mira, acabamos de comprar algo porque nos gustó, porque lo necesitamos, porque vamos a ocupar, porque va a mejorar nuestra calidad de vida en la casa, estamos tomando un postre, ¿tú crees que este postre no hace feliz a tus hijos, por ejemplo? O sea, pinche postre de 50 pesos, pero bien, tus hijos están felices tragándose un postre, ¿no? O sea, y salió relativamente barato. Entonces, no vemos esas bondades, esos beneficios, sino simplemente nos dejamos llevar por la parte negativa, ¿no? De esta idea. Y que incluso también muchos defensores del capitalismo lo ven como que hay capitalismos malos. Yo he escuchado a libertarios decir que es que así como hay diferentes tipos de, no sé, de socialismo, supuestamente, hay diferentes tipos de capitalismo, ¿no? El capitalismo estatal y el capitalismo mercantilista. Según yo, ¿no? O sea, de hecho, hace poco escuchaba y me sorprendía mucho un debate que se volvió un poco famoso entre Rayo y otro sujeto, igual un izquierdoso español, me parece, en Vaquero, donde ¿eh? vaquero. Vaquero, ajá, este cuate, en donde este cuate, el mismo Rayo decía, bueno, sí, es que el capitalismo que yo defiendo es el capitalismo de libre mercado, pero sí hay capitalismos dañinos. El mismo Rayo diciéndolo, ¿no? Y a Rayo yo lo admiro y lo respeto y es una eminencia, supuestamente, en la economía, ¿no? Pero cayendo en esos juegos, en esas trampas, realmente también no creo que eso vaya a favorecer
esta narrativa, ¿no? Y de igual manera, con esta cuestión del empresario explotador, ¿no? Igual platicándolo con los cercanos, es que explota porque hay leyes que lo favorecen, o sea, porque hay proteccionismos a esas empresas, ¿no? Para que puedan explotar. Entonces, bueno, o sea, sí, la narrativa es muy complicada, pero, o sea, realmente, pero si no se empieza a dar, y si no se empieza a hablar con esa verdad, la ética, y con esto voy, digamos, dando paso a Rubén y a Marco, la ética misma, desgraciadamente, es elitista, o sea, no cualquiera puede acceder a esta cuestión ética, o sea, el rebaño no puede acceder, porque bien tú lo dijiste, Fer, o sea, es una cuestión individual, pero no nada más individual de una epifanía, de un parto filosófico por iluminación divina, sino eso implica una preparación, implica un racionamiento profundo, implica saber de lo que está pasando, tener una mayoría de edad intelectual para poder ejecutar ciertas tomas de decisiones. Y es complicado, o sea, es muy difícil, no todo el mundo tiene acceso a esto. Bueno, yo seguiría lo que está tocando Alfonso, que es el capitalismo y cómo lo tratan de manchar, ¿no? Tratan de decirle cosas que no es. Y rara vez, incluidos libertarios, han leído la definición de capitalismo. Si desde ahí, o sea, la definición misma no está clara, es obvio que nuestro enemigo va a tergiversar la definición totalmente, la va a tergiversar a propósito, justamente para crear un hombre de paja al cual poder atacar. Veámoslo, ¿no? Se dice, él es un sistema de libre mercado de los sistemas de producción, ¿no? O de mercado. En ninguna parte dice Estado. La definición en el diccionario, en ninguna parte dice Estado. Entonces, desde ahí tú le puedes decir a alguien que ataca al capitalismo, decirle, bueno, defínelo. Ahí, desde ahí, desde que le pides que defina, es muy raro que uno pueda definir. Es raro un socialista que define. Desde ahí su gran intelectualidad, ahí lo arruinas. Pero digamos que logra sobrepasar eso y le dice que es un sistema de mercado. Bueno, dices, entonces, si no hay ningún Estado y es un libre mercado, muéstrame un ejemplo donde haya un lugar donde haya un mercado puro, que esté libre. Ah, es que el Estado está ahí, pero no sé qué. A ver, espérate. Dice libre mercado. ¿De qué está libre entonces? O sea, no entiendo de qué se está librando el mercado al decir libre mercado. No, pues del Estado, hombre, o sea, del Estado. Ok, pues muéstrame un lugar donde tú al que estás atacando, Chile, a México, al neoliberalismo, a todo eso, ¿en qué momento de la historia hubo un mercado libre para que tú lo ataques? ¿No? Es como inventarse enemigos para tú justificar que tú eres necesario. Yo me invento al Guasón, yo me invento al Acertijo, yo me invento al Pingüino, justamente para luego atacarlos yo, como el malo de Los Increíbles, de la película de Disney, ¿no? Él crea a los enemigos, los inventa a los enemigos, y luego él es la solución a esos amenazas que hay a la sociedad. Entonces los socialistas están creando enemigos que no existen, poniéndole el nombre de la verdadera solución para opacarlo y él ser la verdadera solución. Entonces, desde ahí tenemos nosotros que marcar seriamente que el capitalismo no es nada de lo que ellos están diciendo, simplemente con decirles que no hay intervención del Estado en el verdadero capitalismo. Ya desde ahí podemos tener algo con lo cual mostrarles que no es lo que ellos dicen y es una total mentira desde un inicio, cualquier cosa que intenten inventarle al capitalismo. Fíjate que sí, efectivamente, de la pregunta que hacías primero, Fer, esa es la mayor crítica, y eso lo digo con lo que comentan Poncho y Marco. Este, la mayor crítica al capitalismo es que explota a la clase trabajadora. Esa es la mayor queja. Desde Marx están quejándose de eso mismo. Pero pues ya antes de Marx ya deberíamos haber entendido lo que es la división del trabajo. Y entonces,
hace unos 10 años una persona intentó hacer su propia hamburguesa desde cero, intentó sembrar su trigo, alimentar a su vaca, sembró su lechuga y después de un año y algo así como $30,000 pudo hacer esto su hamburguesa, una cosa así. Me estoy exagerando con los $30,000, puede ser que me haya pasado, luego les checo el dato, pero la forma en la que uno va agregándole valor a las cosas mediante el trabajo, hay que agregárselas y eso es horrible, suena feo porque no nos gusta, somos humanos y nos gusta percibirnos como estos seres etéreos, casi divinos, pero la parte humana que se agrega a una cadena de producción de valor no es más que eso, es una parte de lo que se agrega en la producción de valor. Entonces preguntabas, ¿cómo sabemos que el capitalismo no explota a la gente al darle trabajo? Bueno, pues es que tú te contratas libremente de entrada, ¿no? Y el malvado capitalista, si a través de agregar personas a la cadena de valor pudiera explotar más y más, o sea, si fuera algo acumulativo, es decir, si yo tengo a 10 empleados, exploto mucho, pero si tengo a 100 empleados, exploto más, entonces todas las empresas tendrían infinitos empleados porque ganarían infinito dinero, ¿no? O sea, no dejarían de estar contratando gente para seguir explotándola. No es así como se crea el valor. Contratas a la cantidad de gente que necesitas por la cantidad de lana que necesitas, por la cantidad de lana que les puedes ofrecer. ¿Es esto totalmente cierto y totalmente ético y así sucede en todas las empresas? Pues mira, probablemente no, pero hay si hay empleadores que te contraten por menos de lo que vales, pero no tienes por qué quedarte ahí toda la vida, ¿no? O sea, los empleos de inicio, como trabajar de adolescente ahí de cerillo, o trabajar pues, cargando bolsas, o estos chavitos que vemos en los mercados, sobre todo en los de abastos, en los grandotes que andan de diableros, pues es un trabajo sencillo, es un trabajo que puede ser hecho por gente que tiene poquita experiencia, en el caso de los chavitos, o ahora que los cerillos son adultos mayores, son ya ancianos, pues porque es lo que pueden estar haciendo y ese es el valor que en su momento pueden aportar. Decía mi mamá los sábados, que era libertaria y no lo sabía. Decía mi mamá los sábados cuando estaba lavando, dice, estoy haciendo algo propio de mi sexo, edad y condición social. Porque si fuera más rica, no estaría yo lavando ahorita el sábado porque ya trabajé toda la semana. Si fuera más pobre, pues estaría lavando toda la semana porque estaría lavando ajeno. Y si fuera hombre, pues estaría como mi marido acá, haciendo otras cosas, o viendo el fútbol, poniendo repisas, o lo que tocar hacer los sábados. Este, y si fuera más vieja o más joven, también estaría haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, así funciona esto. O sea, ¿cómo sabemos que el capitalismo, entre mil millones de comillas, no está explotando a los trabajadores? Pues porque son libres de moverse en cualquier momento a otra empresa si deja de convenirles, ¿no? Y uno puede ir agregando valor, que es un tema totalmente subjetivo, como ya lo hemos platicado, intersubjetivo, para ponerle los términos de Yuval Noah Harari, porque bueno, hay una idea de que esta subjetividad tiene que ser compartida. Puede uno ir agregando valor ahí. Entonces, no, o sea, el capitalismo no explota a la gente. Eh, Salía hace poquito también el debate de si puede existir en un mundo liberal o anarcocapitalista, puede existir la esclavitud voluntaria, es decir, tú entregarte a otra persona por esclavitud, y si eso no rompe, o sea, si es esclavitud no puede ser voluntaria y tal. Y bueno, pues, es esto mismo, ¿no? De entregarte a trabajar por alguien, nada más por comida y techo,
pues aún así, ¿no? En algún momento tendrías que poder salirte de ese contrato y no podrían perseguirte por ese tema. Entonces, ni aún así, ni aunque fuera un tema de esclavitud en estos tiempos, podría decirse que es una forma capitalista de explotar personas. Fíjate que, retomando lo que han dicho todos, y sobre todo lo que dijo Marco, ¿no? Que es el capitalismo, ¿no? Es el libre mercado. ¿No? Y lo que dije al principio, ¿no? El capitalismo emana del humanismo. ¿Por qué? Porque en el libre mercado, ¿quién es del libre? ¿El mercado o la persona que entra al mercado y libremente ejerce esa libertad? Porque la libertad es única del ser humano, ¿no? Con esto de la esclavitud, ¿no? O sea, sería válida, pues en el momento en que no puedas decidir dejar de ser esclavo, ya no, ¿no? Y hay una cosa bien chistosa, y hablando otra vez de la superioridad ética del capitalismo, ¿por qué el capitalismo es superior, ¿no? ¿Qué hace la empatía porque la empatía de raíz, de suyo, no es ni siquiera una virtud, ¿no? Ni siquiera es un razonamiento, es un sentimiento. Voy a poner un ejemplo que obviamente a los de la izquierda les va a encantar, ¿no? Y a la gente que le gusta guiarse por sus emociones, van a decir, ¿ves cómo tenemos razón? No sé si se acuerdan que se volvió con cierta marca de ropa y deportiva. No, es que esto lo hacen en países y son niños los que trabajan en las fábricas y no compren. Pues tómala. La ética de la izquierda, la ética de la empatía, prohibió el trabajo infantil y en ese país donde se fabricaban esas cosas, pues los niños dejaron de trabajar, ¿no? ¿Y quién sufrió? ¿Quién sufrió por no tener el derecho al trabajo remunerado? Pues el que usaba ese dinero, ¿no? Entonces, no, no es una cuestión del deber ser a partir de lo que siento bien o siento mal, ¿no? Sino es a partir del derecho. Me encanta eso de siempre que van a atacar al capitalismo, siempre que lo atacan, siempre es por el lado de, ay, es que ellos destruyen, ¿no? Los van a esclavizar. Y dice, ok, si es esclavitud, no es remunerado, y si no pueden cambiar de trabajo, es porque seguramente, como bien dijo Marco, hay un Estado que no permite la competencia, ¿no? ¿Qué, qué será esa parte que no entienden los de la izquierda cuando creen, porque además, y me encantó el ejemplo también de esta película de Disney, porque él genera al enemigo, ¿no? Y cuando se enfrenta para ahora sí superarlo, tampoco puede. Me acordé del peje con que primero los pobres, ¿no? Y bolas, fue los primeros que multiplicó, ¿no? ¿Y cómo le hizo? Pues es que, ¿cómo se pueden multiplicar los pobres si invirtió un montón de dinero y por el multiplicador keynesiano? Ese es el problema, ¿no? No porque trabajes, ciertamente el trabajo es la fuente de toda riqueza, pero si yo trabajo en el cuarto, en mi cuarto, en mi recámara, sin salir jamás, voy a trabajar muchísimo toda mi vida, pero no me voy a ganar un peso, ¿no? No distinguen el trabajo productivo del trabajo a secas. Esto me costó mucho trabajo, ¿no? O sea, hay trabajos en la universidad que te costaban, pero un montón, ¿no? ¿Y quién te pagó por eso? ¿Cómo podríamos? Porque el capitalismo se basa en el trabajo. ¿Y en el trabajo de quién? Del capitalista. En el capitalismo, en el libre mercado, todos son capitalistas. El que compra, el que vende, todos somos capitalistas. ¿Cuál sería el respeto a ese trabajo? ¿No? Ahora que puse el ejemplo de los niños, ¿no? Porque se sentían mal, se sentían por empatía, ¿no? Los niños no pueden trabajar, entonces los condeno a la pobreza. Para que yo no me sienta mal, porque siento que están explotando a los niños, ahora esos niños tienen hambre, ¿no? ¿Cómo, en qué es superior el liberalismo con respecto al trabajo? ¿Qué piensan ustedes con respecto a la ideología de la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo ve la izquierda y
cómo lo ve el liberalismo y en qué estaría esa superioridad ética. Antes que se me vaya la idea, perdón por interrumpir a alguien, porque luego ya estoy más viejito y se me olvida. Justo con lo que terminaste, Fernando, me surgió una idea y recordé eh, una analogía, ¿no? El león cría a su cría para que sea el mejor cazador y desde chiquito le enseña a acechar. Entonces las habilidades que adquiere este cazador nuevo le van a sumar, o sea, hasta el más mínimo detalle, de un impacto muy fuerte en su peso, en su peso. Ese peso va a tener un impacto muy fuerte en su habilidad de reproducirse, ¿no? Entonces, cualquier paso mal dado se va a reflejar en una condición adversa a la supervivencia. Entonces, ellos compiten entre ellos para ser el mejor cazador o se asocian para poder cazar pero la clave es cazar. Bueno, ¿y el humano qué hace? ¿No? ¿El humano caza? No, ya no hace tiempo que ya no. Entonces, ¿en qué debemos educar a nuestros hijos para que sobrevivan y sean muy buenos en conseguir recursos? Y vaya que hay mucha gente, y me incluyo yo hace unos años, que no sabía. Dije, ah, caray. Bueno, el humano ahora con la división del trabajo, que bien atinadamente hablaron hace rato, intercambio. Ok, entonces el humano tiene que ser, en vez del cazador como el león, un intercambiador experto. ¿Quién de nuestras familias se ha empeñado en hacernos unos buenos intercambiadores? ¿No? Unos buenos cazadores en este caso. Entonces, ¿tú vas a intercambiar? Ok, voy a intercambiar, qué sé yo, hice un carrito a escala de madera con mis habilidades chafas, más parece un caballo que un carro, pero trabajé. Aquí está, te ofrezco mi carrito de madera, te lo intercambio por agua, porque tengo mucha sed y por hacer el carrito me acabé el agua y no tengo agua y te voy a intercambiar por agua, ¿no? El otro vato te va a decir, ¿sabes qué? Tu carrito me vale varios kilos de no agua y, pues no te va a dar nada. Pero es que me he esforzado mucho, no te va a dar nada. ¿Dónde está el punto? El punto es que nuestros papás, nuestros maestros nunca nos dijeron que yo tengo que lograr encontrar lo que le gusta a otra persona. O sea, tengo que meterme en su cabeza y decir, esto te va a facilitar la vida. E incluso a veces puedes decirle lo que no sabe que necesita. En este caso, el iPhone. El iPhone se me hace muy interesante porque nadie lo había visto y este tipo agarró un teléfono, una computadora y hizo un computéfono o una compufona, ¿no? que creó algo que nadie pensó que iba a necesitar, pero te demostró que realmente lo necesitabas, ¿no? Y ahorita realmente no podemos vivir si no fuera con eso y la cantidad de trabajo que nos ahorra. Yo hice un viaje de emergencia de 15 horas y al mismo tiempo estaba escaneando documentos, recibiendo correos, haciendo videollamadas, navegando en el internet, navegando en un Google Map, todo en un solo lugar. Y jamás los humanos pensamos que eso podíamos necesitar. Entonces, un capitalista, alguien que está buscando facilitarle la vida a otros, está haciendo un bien a la sociedad y a veces está creando cosas que ni la sociedad sabía que necesitaba. Y ningún sistema socialista en base al trabajo de mi carro mal hecho va a igualar esa capacidad del humano de intentar satisfacer a los demás. Solamente así va a poder ganar. Eso es bien interesante lo que comentas, Marco. Efectivamente, la ética socialista y el trabajo y la producción en un sistema no de libre mercado, sino socialista, se termina por basarse en una planificación central, es decir, un planificador central decide qué necesitas, cuándo lo necesitas, cuánto te va a costar y cuánto vas a obtener de eso, ¿no? Entonces, no puede existir el socialismo sin, sin un sistema de libre mercado. O sea, no puede existir, me refiero a la última etapa, esta utópica marxista
donde ya el trabajador es libre y no necesita al capitalista ni al patrón ni nada, ¿no? No puede existir porque no hay un valor de mercado de las cosas, no existe alguien que pueda definir cuánto vale y qué se necesita sin esta idea de el capitalismo, del darle un valor a las cosas e intercambiarlas por un beneficio que percibimos como mutuo. Entonces, por ahí va lo que preguntabas, ¿cómo es de diferente la ética? Pues así de diferente es la ética, ¿no? O sea, yo busco la manera de satisfacer tus necesidades y a eso le pongo un precio. Y si tú ves que eso lo vale, me lo pagas. Y si ves que no lo vale, porque no lo necesitas, porque ya tienes otro, y ahí entra el tema de los rendimientos decrecientes y todos estos temas. Este, si ves que no te sirve, no lo compras, no entra en tu escala de valores y se queda fuera. Antes del programa, precisamente, estábamos platicando, por ejemplo, del Unabomber, ¿no? Bueno, yo lo saqué a colación y, y, y él tenía todo el derecho de pensar lo que pensaba de la tecnología y tener su ética basada en todo este pensamiento acerca de la esclavitud que iba a provocar la tecnología o de la enajenación o de lo que sea, pero de lo que no tenía derecho es de ir y destruir una vida o una propiedad o algo de otra persona. Él tenía todo el derecho de vivir en su cabaña fuera y seguía siendo parte del sistema capitalista. O sea, porque seguía consumiendo algunas cosas que se producían por otros. De lo que no tenía derecho es de ir y destruir. Lo que no puedes hacer dentro de un sistema es ir y acabar con lo que están haciendo los demás, nomás porque a ti no te gusta o no cabe en tu ética o no se puede, ¿no? Entonces, esa parte de la coerción es la que tenemos que distinguir perfectamente como parte de la ética capitalista. Tú no puedes ir y ejercer violencia contra una persona o la propiedad de otra persona porque no cabe en tu escala de valores. Por eso la ética del capitalismo es perfecta y por eso es la que adoptamos los libertarios. Pues yo no sé si ya vamos dándole a la cuestión, digamos, reflexiva final. Fer, tú mandas, ¿no? O igual... No. Sí, Cerramos bueno, esta vuelta y ya después vamos a la conclusión. perfecto. Pues a mí no me gustaría llamarle como tal esta cuestión de la ética del socialismo. O sea, realmente yo creo que no puede existir una cuestión de ética del socialismo, del comunismo, socialismo. O sea, no la hay. Podrá haber una moral, ¿no? O sea, entendamos la definición de moral y de ética como hacer lo correcto con propensión a la justicia, ¿no? Y sí, o sea, los alemanes tenían su propia moral, el clásico ejemplo, ¿no? Los alemanes nazis tenían su propia moral en donde ellos creían que estaban haciendo lo correcto con propensión a la justicia, que es la definición por antonomasia de la moral y de la ética. Pero como bien lo platicamos, la moral es una cuestión por convención, como bien Ferro dice, por costumbres, se van formando hábitos, costumbres, tradiciones, leyes, valores, en fin. Y la ética, que también busca lo correcto con protección de la justicia, lo hace a partir de la reflexión de esa misma moral que existe, ¿no? Entonces, el socialismo, el populismo, el comunismo, estas ideas de izquierda, es un manual. O sea, la ética ni siquiera puede ser vista como un manual. O sea, es como bien tú lo decías, Rubén, o sea, la moral socialista, es como tal. O sea, ahí está el dogma, ahí está la directriz. En cambio, lo maravilloso del capitalismo es que es recursivo. O sea, es autosustentable, no es sustentable, se va autogenerando y se va generando esas mismas rupturas que hace la ética. Por eso digo que el libertarianismo y el capitalismo son éticos per se, ¿no? Porque van generando estas rupturas en donde van mejorando o buscan mejorar siempre el statu quo. Entonces, podríamos más bien primero empezar a decir que el socialismo jamás lo fue,
jamás lo ha sido y jamás lo será ético. O sea, será moral, ¿no? Porque buscarán esta cuestión del buenismo, ¿no? Siempre son los buenos del cuento y buscan estas argumentaciones del buenismo para hacer todo lo que buscan hacer. Moral, desde luego que es, porque, repito, la moral es una cuestión de convenciones, ¿no? Pero ético yo creo que jamás lo podrá ser. Bien, vamos a quedar un poquito cortos porque también quería hablar yo de esa idea que también tiene la izquierda, de la justa y proporcionalidad, la justa proporción en el ingreso, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. No es que te puedan pagar cualquier cosa, que te van a pagar a ti 1 millón de pesos mensuales si le pagan al de la basura, al que limpia, le pagan 5,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? La justa y proporcional retribución. Entonces, es bastante curioso cómo esta idea, porque además dicen que se oponen a los conservadores, ¿no? Que los conservadores, entonces tú eres liberal, ¿no? Dan esa impresión de que ellos son los liberadores, ¿no? Este, pues, ¿cómo ves, Rubén? ¿Tenemos tiempo para otra vuelta para hablar de esta cosa o ya vamos a las conclusiones? Si quieres, vamos a las conclusiones y dejamos eso para Sí, otro hablamos día, de eso en otra que ocasión. junto con el tema este que salió últimamente de los bienes raíces para millennials, es todo un tema que van muy ligados, ¿no? Esta famosa justicia, creo que podemos platicar un buen rato de ella. Sí, sí, sí. Entonces, pues, pasamos a las breves conclusiones con cada uno. Así que, jóvenes, adelante. Bueno, a darle. Eh, yo en mi ámbito me he topado con enemigos. Como usted sabe, me dedico a la conservación ambiental y voy a hacer una especie de comparación que al final de cuentas es lo mismo. Mi peor enemigo no son los cazadores furtivos, no es ni el mismo estado. Mi peor enemigo son los ecologistas, gente con buenas intenciones. Es increíble. Se supone que estamos buscando la misma meta, pero ellos hacen algo realmente bajo, éticamente hablando, realmente muy bajo, que es una buena intención sin acciones. El socialista es eso, es una buena intención sin acciones. Y tus pinches intenciones, escucha, Chay, escucha, socialista, tus pinches intenciones, basado solamente en tu arrogancia de creerte superior a los demás por una simple pinche intención, están mandando el mundo al carajo. O sea, no eres capaz de decir, voy a estudiar un poquitito, aunque sea un poquito, una madrecita de lo que quiero defender. Alguito, nada más esto. Es como si yo dijera, quiero salvar a un paciente. Ya soy superior a ti porque quiero salvar a un paciente. Está malito, yo voy a salvarlo nomás porque creo que hay que salvarlo. Ya soy superior a ti, incluso al médico. No he leído ni un maldito libro de biología o de medicina, pero mi intención ya es suficiente. ¡Qué arrogancia! Eres un maldito arrogante, porque ni siquiera ignorante, porque todos somos ignorantes de cierta manera, y la ignorancia no es algo tan malo. El problema es que siendo ignorante, tú creas que tienes la maldita solución. O sea, eres un maldito arrogante que se cree superior a todos simplemente porque cree tener la solución sacada de la pinches, perdón por las palabras, pero de gases mentales que te salen. Nada más por eso. Y de ahí sale toda tu maldita ideología que arruina el mundo. Ay, discúlpeme, pero ya me fastidia. Rubén, ya quedé anonadado con el enojo de Marco, de Rubén. Si quieres, bueno, si quieres, voy yo. Está Dale, bien, dale. ya. Pues igual, retomando como cierre, pero bastante interesante lo que planteaba Fer, ¿no? Yo creo que da para otro tema, ya salió otro café. Y bien lo que decías también, o sea, cómo te quieren imponer estas ideas del buenismo, Marco, o sea, lo que hablamos, ¿no? O sea, se montan en las buenas intenciones y cuando les pides
tú y yo nos hemos encontrado en esos debates, ¿no? En redes sociales que de repente argumentamos datos y te salen con nombres de paja y se dan la vuelta y no entienden lo que uno quiere decir o se inventan cosas y siempre es lo bueno, o sea, la buena onda, la buena intención, pero cuando es, bueno, vamos a hacerlo, no hacen nada, ¿no? Y realmente, pues eso va contaminando todo el sistema, o sea, retomando esta parte, ¿no? De estas ideas, estos mitos, estas cuestiones falaces, ¿no? De con la gente que dice, no, es que, ¿cómo es posible que en México un futbolista gane 1000 veces más que un pobre profesor? Y al principio, pues yo también compraba la idea y yo llevo muchos años siendo académico y decía, pues sí, qué poca madre, o sea, me pagan mal, ¿no? Y qué mala onda que esos güeyes en Mercedes y ganen mi... Ya empiezas a entender esta cuestión de la productividad, de los beneficios. Entonces, empiezas a entender cómo funciona esto, ¿no? Y cómo debe funcionar al final, o más bien, cómo puede funcionar, porque ¿quién es quién para decidir, ¿no? Sobre los demás? ¿Quién es quién para poder... Pues el mercado ahí está, o sea, más bien enfócate en hacer algo productivo, o sea, si sabes que, si bien sabes que estudiando tal cosa te vas a morir de hambre, ¿no? Bueno, pues asume las consecuencias, pues no, o si ya lo sabes, pues no lo hagas, o si es tu pasión, bueno, pues disfrútalo y asume las consecuencias. El problema es que exactamente es eso, y con esto cierro, y me encanta mucho mencionarlo, ¿no? O sea, la libertad es maravillosa y todo mundo es libertario hasta que se da cuenta que pues, viene el paquete completo, ¿no? En las letras chiquitas de libertario, libertad, responsabilidad, ¿no? Y ahí pues ya nadie le entra. Entonces, ese es el grave problema. O sea, sí, yo ya creo que me queda poco por decir ya con lo que dijo Marco y todos los VIPs que le voy a tener que poner ahí. Este, y también con lo que concluye Poncho, pues efectivamente, o sea, eh, decía el postulado del socialismo utópico, ya cuando funcione a la perfección, que cada quien va a obtener, de cada cual vamos a obtener según sus capacidades y a cada cual le vamos a dar según sus necesidades. El problema es quién lo define. Y, y ahí está todo el tema, ¿no? Y por eso el socialismo ni funcionó, ni va a funcionar, y aunque le pongan todas las veces que quieran científico a su, a su entelequia, sigue siendo utópico. O sea, solo a través de los intercambios, y no me refiero a los intercambios comerciales, precisamente me refiero a los intercambios en general, culturales, este, sí económicos, sí sociales, sí de los que quieran, es, solo a través de estar en sociedad y de intercambiar es que vamos a llegar a desarrollar al individuo como debe ser. Nos critican mucho que creemos en el individualismo como si creyéramos que una persona solita es un mundo en sí mismo. O sea, no están entendiendo que entendemos perfectamente que estamos en una sociedad, diría el Joker, vivimos en una sociedad. Este, eh, Entendemos perfectamente que estamos aquí para intercambiar y enriquecernos mutuamente. Y no necesitamos que venga ningún caudillo, ni ningún papá de Estado, ni nadie a decirnos cómo debe ser nuestra vida, ni siquiera en nuestras posiciones, en nuestras posesiones, pero mucho menos en lo moral, en cómo debemos comportarnos. Entonces, ahí es donde le negamos toda autoridad a papi Estado para venir a decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso lo tenemos que definir nosotros, y somos no consecuencialistas. No importa, no nos importa si la regamos, lo que nos importa es que nos dejen ir mejorando las cosas gradualmente y cada vez en una cosa a la vez. Ese es el tema. Bueno, yo voy a aplicar la de la mañanera, ¿no?
aprovechando que dijo que el señor es cristiano. Y ahora sí, ahí les va el pasaje bíblico capitalista. Salió el dueño de la villa en la mañana, a mediodía y a media tarde a buscar trabajadores para su viña, y a cada uno le ofreció un denario. Y después, cuando se fueron todos, hubo quien esperaba más y no. Te ofreció un denario, ¿no? ¿Sí? Tú dijiste que sí, ¿verdad? Sí, pues aquí está tu paga. ¿Quién eres? Soy malo por hacer lo que quiero con mi dinero. Si tú además lo aceptaste, eso es una relación libre. Así que les agradecemos mucho por habernos acompañado en este café entre libertarios, y cuando escuchen la superioridad moral de la izquierda, acuérdense que no es moral, no es ética. Parten de mandamientos completamente ajenos a los liberales y a los liberales mexicanos. Bien decía José María Morelos y Pavón, que no se distinga a un americano de otro, sino en su virtud. Y Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y tu dinero y tu trabajo es tuyo y no es del Estado. No necesitas a nadie que te venga a decir qué hacer. Así que afíliense, recuerden, estamos formando el Partido Libertario, ¿no? Y ahí está la Asociación Política Nacional, Futuro es Libertario. Pues nos vemos a la siguiente.